Mi invitación en realidad a este simposio claramente está dado por la aparición, ¿no es cierto?, de este compuesto, ¿no es cierto?, que es el nabiximol, el Sativex, que fue el primer compuesto aprobado, ¿no es cierto?, por nuestro Estado ahora a fines del año pasado, en agosto del 2016, lo que aumentó más aún la presentación en la prensa y todo lo que ha significado este debate en relación al uso de los cannabinoides como una función terapéutica. El nabiximol o el Sativex, que es el nombre comercial del producto, ¿no es cierto?, es un spray que se usa para nebulización en la mucosa oral. Es un spray que se usa en dosis de entre 6 a 7 nebulizaciones en el día. Está basado en un extracto de la planta de la cannabis sativa, ¿no es cierto?, es un extracto de planta y que contiene estos dos componentes de los cuales se ha hablado durante la mañana, el THC y el cannabidiol, en una relación unos a uno. Ustedes veían que en epilepsia la relación necesaria es completamente distinta, es ojalá mayor cantidad de cannabidiol en relación al THC, a diferencia de lo que encontramos en este producto, que ha sido aprobado específicamente, no solo en nuestro país, sino que en todas partes del mundo, en los países que está aprobado para pacientes con espasticidad moderada a severa, secundaria esclerosis múltiple, no otro tipo, no en otros pacientes que tienen espasticidad, que no respondan a otros antiespásticos y que demuestren una mejoría clínica significativa de los síntomas frente al tratamiento inicial de prueba. ¿Por qué es esto? Porque para la espasticidad en esclerosis múltiple tenemos una serie de otros tratamientos que son útiles y que sirven. Todos tienen efectos adversos y no todos los pacientes responden a todas las terapias, como lo sabemos con todos los medicamentos. Pero existen tratamientos antiespásticos y que además están cubiertos en nuestro país por la ley, por el programa GES, que incluye la patología. Y además, en pacientes, además de que no hayan respondido a estos antiespásticos tradicionales que conocemos bien, que se puede utilizar en pacientes que demuestren una mejoría clínica significativa, ya que no todos los pacientes respondan al nabiximol, aunque hayan fallado las otras terapias. Por lo tanto, tiene una indicación que es bastante restringida y bastante clara. Y, como les digo, eso es lo mismo que fue aprobado y que lo pueden ver en este párrafo en la aprobación en nuestro país. Ahora, vamos un poco atrás. ¿Qué es la esclerosis múltiple, no es cierto? La esclerosis múltiple es una enfermedad que fue descrita por Charcot, al igual que muchas otras enfermedades neurológicas, ¿no es cierto?, en Francia. Es una enfermedad que es inflamatoria. Nuestro sistema inmunológico es el que de alguna manera se altera, se desregula y provoca lesiones inflamatorias en el sistema nervioso central, y esas lesiones inflamatorias que afectan distintas áreas del sistema nervioso central van a provocar lesiones desmielinizantes, daño axonal y en el tiempo neurodegeneración. ¿Qué significa neurodegeneración? Muerte neuronal y todo lo que eso lleva en el tiempo. Es una enfermedad crónica que afecta a adultos jóvenes. En general, ustedes ven, el rango de edad puede ir entre 10 a 60 años. Hay niños menores y hay adultos mayores también, pero la mayoría de los pacientes se diagnostica entre los 25 y 30 años de edad. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene un alto impacto social, ya que afecta a gente joven que está en pleno desarrollo, está estudiando, está iniciando su vida familiar, académica o de trabajo, ¿no es cierto?, y afecta preferentemente a mujeres. O sea, por otro lado, mujeres que quieren tener familia, que quieren desarrollarse profesionalmente. Entonces, es una enfermedad que tiene un impacto importante. Y esto es en el norte, Europa, Norteamérica, donde la enfermedad tiene una prevalencia más bien importante, a diferencia de nuestros países, que la enfermedad tiene una prevalencia bastante más baja, ¿ya? En Estados Unidos, o sea, en Europa, los países del norte de Europa tienen prevalencia que van entre los 80 y 150 por 100.000 habitantes, ¿ya? A diferencia de lo que puede haber en nuestro país, que si bien no tenemos estudios de prevalencia bien hechos, está alrededor de 10 por 100.000 habitantes, o sea, para que vean la diferencia.
En estos países con alta prevalencia, la esclerosis múltiple es la primera causa de invalidez no traumática en adultos jóvenes. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Como les decía, una enfermedad inicialmente inflamatoria, de alguna manera es nuestro sistema inmunológico el que se ve alterado. Hay factores genéticos que estarían influyendo en alrededor del 30%, hay alrededor de 140, 150 genes ya descritos que tienen que ver con la regulación del sistema inmunológico que pueden estar alterados, sin embargo podría tenerlos todos alterados y nunca desarrollar la enfermedad, ¿no es cierto? Y de ahí están los factores ambientales. Dentro de los más conocidos está el tabaquismo. El tabaquismo claramente se asocia con esclerosis múltiple, tanto en el riesgo de desarrollarla como los pacientes que ya la tienen, que mantienen el tabaquismo, aumentan la mala respuesta a las terapias, aumentan la inflamación, aumentan la tasa de brotes. Por lo tanto, esto es un factor epidemiológico y que uno puede variar y cambiar dentro de las causas que están involucradas. ¿Qué otros factores son importantes? La obesidad infantil, que también es un factor asociado a la enfermedad y que también es susceptible de modificarlo por medidas, ¿no es cierto?, de salud pública. El aumento de la obesidad infantil se ha asociado a un aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad en la adultez. Hay factores que ya son un poco menos manejables, como los factores virales. Convivimos con los virus, estamos todo el tiempo expuestos a ellos y no es algo que podamos evitar. Sobre todo los virus que están asociados al desencadenar la enfermedad son los virus de la familia herpes y el Epstein-Barr específicamente, en que uno ve que la población general, si uno mide niveles de anticuerpos, probablemente entre el 90 y 93% de los pacientes, de las personas somos portadores o hemos estado en contacto con el virus. Sin embargo, esta proporción de los pacientes con esclerosis múltiple llega prácticamente al 100%. Otro factor del ambiente que ha estado muy de boga los últimos años y que cursa un poco transversalmente a la medicina, que está muy de moda, la falta de vitamina D, ¿no es cierto? La vitamina D es una vitamina que producimos en nuestra piel por la exposición a la luz solar y ha habido cada vez más correlaciones entre la falta de vitamina D y distintos tipos de enfermedades, especialmente enfermedades autoinmunes y específicamente en esclerosis múltiple. Se ha asociado en que los lugares que tienen niveles más bajos de vitamina D en general tienden a ser los lugares donde hay mayor predisposición genética y donde hay más tasas de mayor prevalencia, ¿no es cierto? Sin embargo, la vitamina D parece ser un factor importante como un regulador del sistema inmunológico, por lo tanto, hoy en día es importante medir los niveles y reemplazarlos si así son insuficientes. Sin embargo, hay varios estudios hechos que la vitamina D, si bien es un factor importante, no es definitivo y no es una cosa terapéutica por sí sola. Y todo lo que tiene que ver con el ambiente y con los microbiotas. Y todo este conjunto de causas, ¿no es cierto?, nos van a desencadenar esta enfermedad que estábamos hablando, en que se producen estas inflamaciones perivenulares, esos son linfocitos alrededor de las vénulas, que es lo que traducimos en la resonancia, que vemos como estas lesiones captantes de gadolinio que afectan distintas áreas de nuestro sistema nervioso central. Que hay en la histología de esto, no solo hay inflamación, como lo vemos acá, sino que también uno tiene un axón aquí y vemos esta imagen de un axón con este globo en la punta, que eso significa un axón que fue cortado y eso implica muerte finalmente de esa neurona, ¿ya? Por lo tanto, no solo es una enfermedad inflamatoria, sino que también neurodegenerativa y que va dañando a nuestros pacientes. Como les decía, tiene un gran impacto sobre todo en los países que tienen una alta prevalencia. Kerima hablaba de los pacientes con epilepsia, que son sobre 60 millones, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de 2 millones y medio de personas afectadas en el mundo, ¿ya? Sin embargo, esta enfermedad, cuando no se maneja adecuadamente y no se usan los tratamientos con los que hoy en día contamos, sí va a producir un gran impacto en cuanto a discapacidad, pues si son personas que parten alrededor de los 20, 25, 30 años, en el curso de 15, 20 años, van a alcanzar no solo discapacidad cognitiva, sino que discapacidad física importante. Hoy en día tenemos la suerte que tenemos una gran cantidad de tratamientos moduladores de la enfermedad que son capaces de poner un impacto y cambiar esta evolución natural de la enfermedad y que en nuestro país están cubiertos, no todos, pero en un porcentaje importante por el GES y otro por la ley Rigarte-Soto, que van a ir a bloquear la evolución de la enfermedad o tratar de irla limitando para evitar llegar a este curso catastrófico.
Síntomas de la enfermedad, como suponen, al ser una enfermedad que afecta en distintas áreas a nuestro sistema nervioso central, los síntomas son múltiples, ¿ya? Depende del área que afecte, los síntomas frecuentes son alteraciones de la sensibilidad, alteraciones motoras con falta de fuerza, pérdida de visión, alteraciones de la coordinación, de la marcha, etc. Son una serie de alteraciones de síntomas que van a traducir las distintas lesiones que está provocando en el sistema nervioso central. Ahora, síntomas importantes asociados a esto pues, también son fatiga, alteraciones anímicas, ¿no es cierto?, trastornos ansiosos y específicamente en relación al tema que estamos conversando, los pacientes tienen síntomas de dolores, tienen trastornos del sueño, tienen espasticidad en un grupo importante de los pacientes. Ahora, en relación al cannabinoide, ¿no es cierto?, lo que vimos y la aprobación para el Sativex es en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. O sea, ustedes pueden ver que el Sativex es un medicamento que es útil para un síntoma de toda esta gran enfermedad que estamos hablando y no es para la enfermedad en sí. No cambia la evolución natural de la enfermedad como sí otros medicamentos que están cubiertos por el GES y por la ley Recarte-Soto. Este medicamento es específico para controlar un síntoma en un subgrupo de pacientes que lo tengan y que no estén respondiendo a otras terapias, ¿ya? Yo creo que es súper importante tenerlo muy claro. Que la espasticidad es el aumento del tono muscular involuntario. Son pacientes que tienen rigidez, ¿ya? En asociación a la lesión de la vía piramidal o la vía córtico-espinal, junto con la falta de fuerza que se puede producir, hay alteración del tono muscular que es espasticidad. Y eso asociado a un aumento de los reflejos, etcétera, ¿ya? Este daño de la vía córtico-espinal, ¿no es cierto?, es susceptible de ser dañada por distintas patologías y una de ellas es la esclerosis múltiple, que puede tener lesiones tanto a nivel de la corteza, del tronco cerebral, de la médula espinal, en distintos sitios. Por eso es un síntoma que tiene cierta importancia dentro de la enfermedad, ¿no es cierto? Sin embargo, también puede ser producida secundaria a una lesión espinal por otra causa, por un traumatismo, por un accidente vascular encefálico, ¿no es cierto? Sin embargo, los estudios donde han mostrado cierta eficacia es solo en esclerosis múltiple. En relación a la espasticidad, aquí hay algunas cosas que hay que considerar, ¿no es cierto? Hay pacientes que la espasticidad puede ser ventajosa, y aunque suene raro, un paciente con una paresia marcada, con una falta de fuerza marcada, la espasticidad lo ayuda, porque le permite darle un apoyo y ponerse de pie, ¿ya? Hay pacientes cuando les quitamos la espasticidad y si tienen mucha paresia, no van a poder tener apoyo y van a tener una hipotonía al revés y van a perder la capacidad de ponerse de pie. Por lo tanto, si bien es un signo de un daño de la vía piramidal, no necesariamente es algo malo, ¿ya? Ahora, el problema es que este aumento, esta contractura, produce espasmos y esos espasmos pueden provocar dolor, ¿no es cierto?, cuando es exagerado. Pueden producir alteraciones articulares porque el paciente no es capaz de flectar bien, depende de la extremidad que afecte, ¿no es cierto? Y por supuesto puede ir a alterar las actividades de la vida diaria. Un paciente que está con mucha espasticidad, por ejemplo en sus piernas, no va a poder sentarse bien en una silla, va a tener dificultades durante el sueño, va a tener problemas de ir al baño. O sea, hay una serie de alteraciones que pueden ser secundarias a la espasticidad en sí, además del dolor. Ahora, en general, un poco se las nombro porque en los estudios se habla mucho de esta escala, la escala de Ashworth, que es la que se utiliza en general clínicamente para evaluar la espasticidad. Es una escala que, como la gran mayoría de todas tienen sus pros y sus contras, y tiene si bien es algo menos objetivo, no necesariamente traduce los síntomas asociados a la espasticidad de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se trata en general la espasticidad? Tenemos un tratamiento farmacológico, pero también un tratamiento fundamental en esto es la rehabilitación y es la kinesioterapia. Y es fundamental y es central, yo les diría, yo casi lo pondría al revés. Un paciente que está con una buena rehabilitación y una buena kinesioterapia en general, vamos disminuyendo los tratamientos farmacológicos. Y es un coayudante.
y un poco el manejo también psicosocial. Estas son patologías que generalmente requieren un manejo multidisciplinario y no solo médico específicamente. Los fármacos conocidos son el baclofeno, que son agonistas de receptores GABA, o sea, necesitamos inhibir estas vías que están hiperexaltadas, ¿no es cierto? El dantrolene, que va a actuar más directamente a nivel del músculo. Los cannabinoides ahora, mediados principalmente por sus receptores CB1, ¿ya? Es decir, el efecto del THC, que es el que además provoca los efectos psicoactivos, a diferencia de lo que hablaban en epilepsia, que serían más el cannabidiol y no el THC. ¿Ya? Y esto ya lo han contado, ¿no es cierto? Este receptor, el CB1, está expresado ubicuamente y especialmente en el sistema nervioso central, en la corteza, en los ganglios basales, en el cerebelo, ganglios basales, cerebelo, control del movimiento, ¿no es cierto? Pero también en el hipocampo, que tiene que ver más que nada y la corteza, con las alteraciones más cognitivas que podemos ver en estos pacientes. Y también en la raíz dorsal, ¿no es cierto? Y en la unión neuromuscular, que son sitios que potencialmente son los puntos de control donde puede estar influyendo los mecanismos fisiopatológicos, porque el cannabinoide o el THC específicamente puede ejercer un efecto sobre la espasticidad. Esto lo mostraban anteriormente, solo recalcar porque es importante la regulación de la transmisión sináptica por cannabinoides endógenos, que es algo que se ha estado estudiando en los últimos años. Todavía no hay una comprensión cabal de esto, no se conocen todos los mecanismos involucrados ni cuál es la regulación exacta. Sin embargo, sabemos que en una terminal nerviosa, ¿no es cierto?, en una sinapsis, donde tenemos el terminal presináptico y su receptor postsináptico, existen estos receptores CB1 en la terminal presináptica, que son receptores de proteína asociados a proteína G, ¿no es cierto?, que regulan tanto AMP cíclico o distintos canales, ya sea de iones calcio o sodio, que van a regular, ¿no es cierto?, la secreción de neurotransmisores. Una vez que, por ejemplo, esto es una secreción de glutamato, ¿no es cierto? Es una sinapsis excitatoria que va a estimular al posreceptor, un estímulo excitatorio, y eso hace que se activen y se secreten estos cannabinoides que van a inhibir en la terminal presináptica que se continúe secretando, por ejemplo, el glutamato en este caso. ¿Qué se ha visto en los modelos animales? En esclerosis múltiple tenemos modelos animales que han sido ampliamente estudiados por largos años, distintos tipos de modelos. El clásico es la encefalomielitis aguda, en que son ratones en que se les induce una enfermedad desmielinizante, que es muy similar a un evento aislado como lo que ocurre en los pacientes. Sin embargo, no sigue el curso crónico de la enfermedad como lo vemos en los pacientes. Por lo tanto, si bien son modelos animales que nos han permitido el desarrollo de todas las terapias que existen hoy día en la enfermedad, no son traducibles completamente y de ninguna manera en los pacientes. ¿Qué se ha visto con los agonistas de los receptores cannabinoides? Es que disminuyen la espasticidad en modelos animales, ¿ya? Ahora, este efecto antiespástico de los agonistas lo inhibo si yo le saco el receptor CB1, lo que da claramente evidencia de que el receptor CB1 y su agonista, que sería en este caso el THC, serían los responsables del efecto en la espasticidad más que los otros componentes, ¿no es cierto? Y por otro lado, si yo ocupo antagonistas de estos receptores, eso hace que se empeore la espasticidad o el temblor en los modelos animales. Ahora, teniendo estos modelos animales, ¿no es cierto?, uno puede planteárselo como un modelo fisiopatológico, ¿no es cierto? Y estas láminas, estos dibujos nos permiten un poco ver cuál sería la teoría que hay detrás de esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, neuronas que tienen sus axones con su mielina, ¿no es cierto? Ese es un oligodendrocito, que es la célula que nos da la mielina y que nos permite la conducción nerviosa rápida y eficiente, ¿no es cierto? Esta conducción va a estimular a otras neuronas o a inhibirla dependiendo del tipo de
neurotransmisor que transmitas, ¿no es cierto? Si son glutamatérgicas, probablemente va a ser estimulatoria, si es GABAérgica, va a ser inhibitoria. Y estos cannabinoides tendrían la función de inhibir, de ayudar a inhibir y hacer un feedback negativo una vez que la estimulación ya se produjo, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos sentidos, ya sea una sinapsis excitatoria o inhibitoria. ¿Qué pasa en la enfermedad desmielinizante, específicamente la esclerosis múltiple? Yo tengo alteración de la mielina, hay pérdida de los oligodendrocitos, hay daño a la mielita, ¿no es cierto? Y estas neuronas están conduciendo de una manera que está alterada, hay una alteración en la conducción nerviosa, ¿ya? Hay pérdida muchas veces del control inhibitorio y tiende a haber, no en todos los casos, pero tiende a verse que hay un aumento en la excitabilidad, y uno de los daños que se ha propuesto como daño crónico y que aumenta la neurodegeneración es el aumento de los estímulos excitatorios, como los estímulos glutamatérgicos, ¿no es cierto?, con pérdida del control inhibitorio o de las neuronas que están controlando inhibitoriamente. Y eso es lo que se propone, que de alguna manera estos receptores cannabinoides, uno al estimularlo, ya no desde la vía endógena que está alterada, sino que con agonistas externos, ¿no es cierto?, uno pudiese ir a regular esta sinapsis y disminuir la sobreexcitabilidad que provoca estas neuronas, provocando la espasticidad, ¿no es cierto? Entonces, por la evidencia que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto?, por los estudios en modelos animales, por los modelos que se pueden entender desde la fisiopatología, ¿no es cierto?, el THC podría mediar efectos terapéuticos, pero también sería responsable también de los efectos adversos asociados, ¿no es cierto?, no solo el efecto terapéutico en el control motor, sino que el problema de los efectos en la estimulación en los centros cognitivos, que son los efectos adversos que uno puede ver, ¿ya? Y el problema que comentaba la doctora previamente, que lo vemos también, es que hay una ventana terapéutica que es muy estrecha. El efecto terapéutico lo vemos con un número de dosis, en el caso del Sativex son hasta 8 nebulizaciones diarias esparcidas en el día, sin embargo, ya más de 15 nebulizaciones produce un efecto adverso muy importante, gran sedación y alteraciones cognitivas. ¿Qué hay en los ensayos clínicos en espasticidad, no es cierto? Aquí tenemos la suerte que se han hecho estudios mejor hechos, hay ensayos controlados con placebo que han mostrado una mejoría subjetiva, sí, en esclerosis múltiple, ¿ya? Hay una proporción también de pacientes que no responden a la terapia, ¿ya? Y tenemos 2 estudios randomizados, ¿no es cierto?, que son los que ya se han descrito, que son, revisiones sistemáticas, que básicamente lo que muestran es lo mismo, o sea, son revisiones sistemáticas que aquí se identifican 11 estudios en relación a esclerosis múltiple y espasticidad, y hay 3 con pacientes con paraplegia postraumática. Estos los eliminaron, los 3, por estudios mal diseñados y mal hechos, y de los 11 estudios se logra hacer un pool de 3 con los pacientes con esclerosis múltiple, en los que se demuestra que el nabiximol, ¿no es cierto?, el Sativex, muestra una mejoría en la espasticidad reportada por los pacientes mayor que el placebo, ¿ya? Eso es. Y esto es básicamente lo mismo. ¿Por qué les resalto eso? Es que el efecto es bastante modesto también. Hay un promedio en la reducción de 0,72 unidades en la escala de 0 a 10. Eso es el efecto, no es más que eso, ¿ya? Y ningún estudio ha logrado demostrar beneficio en la escala objetiva, que es la que usamos clínicamente, ¿ya? Ahora, los reportes en trauma espinal son eficientes y no permiten sacar ningún tipo de conclusión. Así que eso es lo que tenemos en relación a el uso de cannabinoides en espasticidad en esclerosis múltiple, que es lo que está aprobado en nuestro país con el Sativex. Y voy a saltarme lo que viene porque era lo que ya el doctor ya mostró. En trastornos... Perdón, pero... No quiere. En conclusión, ¿no es cierto?,
necesitamos comprender y entender mejor de manera los mecanismos fisiopatológicos en los que están involucrados los cannabinoides, ¿no es cierto? Eso es fundamental para entender el efecto terapéutico, tanto los beneficios como los riesgos, encontrar las distintas vías y los compuestos que estimulen o potencien los efectos terapéuticos deseables, evitando los efectos psicoestimulantes. El ideal sería tener un agonista específico para los efectos motores, por ejemplo, sin que tengan los efectos cognitivos, para poder de esta manera ampliar la ventana terapéutica. Como les digo, la ventana en este momento es muy estrecha entre el efecto beneficioso y el efecto tóxico, por lo tanto necesitamos encontrar qué cosas, ya sea fármacos que vean específicamente en un punto y no en otro, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de la vida, mejorar de todas maneras la calidad de la evidencia, que es bastante pobre, y educación. Yo creo que se ha resaltado toda la mañana lo fundamental de la educación en el tema, y no basta con que salga en televisión y que salga gente conocida hablando de esto, hay que hablar con conocimiento, y todavía el conocimiento es muy pobre como para poder estarlo indicando libremente. Eso es. Muchas gracias.